Bien, vamos a comenzar con lo que es la biosíntesis de esfingolípidos. Ya llegando a la parte final de toda esta explicación, no sé cuántos días he estado en esto. Ha sido en este caso todo lo que ha sido ácidos grasos, triacilglicéridos, triacilgliceroles, beta-oxidación, beta-reducción, cuerpos cetónicos, clasificación de lípidos. Y bueno, aún no acaba porque aún faltaría hablar de lo que es el colesterol. Entonces vamos a ver brevemente biosíntesis de fosfolípidos guiándonos de nuestra PDF, pues, ¿no? Bien, comencemos entonces. Vamos a empezar desde el final del proceso de beta oxidación con el palmitato, ¿no? Recuerda que el palmitato era el ácido graso de 16 carbonos. Ese palmitato se va a activar por acción de la coenzima A. Básicamente este palmitoil-CoA es un ácido graso activado, una acil-CoA, ¿no? Simplemente que ahora es palmitoil porque viene del palmitato. Ahora, esta estructura la vamos a juntar con un aminoácido de serina, como puedes observar, y en esto va a suceder lo siguiente. Se va a liberar el grupo CoA y se va a liberar su sulfidrilo que está pegado, ¿no? Y en este caso también se liberan estas dos moléculas de CO2. ¿Para qué? Para que la serina se pueda unir al palmitoil CoA y formarnos esta sustancia que ves aquí, la llamada 3-cetoesfinganina. La 3-cetoesfinganina. Como puedes observar, es en este caso un grupo acetona, un alcohol, un grupo amino, ¿no? Y esta sustancia se va, en este caso, a reducir, ¿sí? Se va a reducir. ¿Cómo sé que se va a reducir si todavía no he visto el producto? Porque tú estás viendo que pasa de NADPH, o sea, de un NADPH reducido a un NADP oxidado. Y si en esta línea se oxida, por acá se reduce. Entonces se transforma a la molécula de esfinganina, ¿no? Ahora, esta molécula de esfinganina nos va a dar a paso a otro, que entre otra molécula, ¿no? Otra molécula va a ingresar, que en este caso va a ser un ácido graso, una acil-CoA, ahora sí, y este ácido graso se va a juntar a esta esfinganina, formándonos la ceramida. Ojo, hemos fundado la esfinganina más este ácido graso y hemos formado la ceramida. Pero como puedes ver, esta ceramida tiene como alcohol base, bueno, nosotros decíamos que era un alcohol de esfingosina, no sé si te acuerdas, ¿no? Estamos hablando de esfingolípidos. Entonces, el alcohol predominante tendría que ser, el alcohol base, perdón, debería ser la esfingosina y acá estamos viendo que es otro, es la esfinganina. Entonces, si recordamos un poco la estructura de la esfingosina, podrás ver que aquí hay presencia de un doble enlace, ¿no? La cantidad de carbonos coincide, sí, pero la única diferencia dónde está, está en el doble enlace de acá, de esta posición, que acá no está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar agregarle ese doble enlace. ¿Para qué? Para que esa molécula sea de verdad una molécula de esfingosina y no sea una molécula de esfinganina ahí. Para que la ceramida tenga como base a la esfinganina y no tenga, perdón, para que la ceramida tenga como base a la esfingosina y no tenga como base a la esfinganina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esa esfinganina que ves ahí, que tiene en este caso la base de la ceramida, vamos a desaturar. ¿Qué significa desaturar? Pues vamos a agregarle enlaces dobles, ¿no? Así como habíamos visto antes. ¿Y ahí qué va a suceder? Bueno, la ceramida va a ser una estructura que va a presentar dobles enlaces en esta posición, ¿no? Entonces la esfingosina como base de la cadena larga. Entonces ahora sí, ¿no? Ahora sí tiene sentido porque ahora ya hemos colocado una ceramida que tiene una esfingosina unido a su respectivo ácido graso por un enlace de tipo amida, ¿no? Ahora, esta ceramida todavía puede interactuar con alguien más, porque ese grupo OH todavía está libre, ¿no? Entonces puede llegar una fosfatidilcolina, que ya hemos visto cómo es que se forma, y dejar su grupo fosfato y su grupo colina aquí, como puedes observar, ¿no? ¿Qué es lo que está dejando? El grupo fosfato y el grupo colina. Si yo le quito el grupo fosfato y el grupo colina, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa si yo rompo este enlace, el enlace entre el fósforo y el glicerol, que formaba un diacilglicerol, ¿no? Entonces ahora yo estoy formando el esfingomilina, ¿no? Esfingomilina. Y esa esfingomilina, ¿no? Recordando brevemente, se va a encontrar justamente en las vainas de milina. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos llegado a la formación de la ceramida con una base de esfingosina y también hemos visto la formación de esfingomilina. Pero claro, esos no son los únicos esfingolípidos que existen, ¿no? Entonces nosotros vamos a modificar a la ceramida. Una de las modificaciones que acabamos de ver ha sido que le hemos añadido con la fosfatidilcolina un grupo fosfato y un grupo colina y hemos liberado el diacilglicerol, ¿no? Formando la esfingomilina por una enzima llamada esfingomilina sintasa.
¿Dónde se encuentra esto? Ya lo hemos dicho, en las vainas de mielina de la neurona, ¿no? El axón. Bien. Ahora vamos a la síntesis de glucoesfingolípidos, ¿no? Había un cuadro que había colocado cuando hablé de la síntesis de triacilgliceroles y fosfoacilgliceroles, en donde justamente teníamos esa clasificación, ¿no? De los fosfolípidos, de los glucoesfingolípidos, ¿no? Entonces, ahora vamos a partir de la ceramida para formar la gran variedad de glucoesfingolípidos que existen, ¿no? Sea globósido, sea cerebrósido, sea gangliósido, ¿no? Y demás. Entonces, partimos de la ceramida y le vamos a añadir una UDP glucosa, una UDP glucosa. La UDP glucosa es básicamente la glucosa activa, que en el caso del metabolismo de carbohidratos nos servía para formar el glucógeno, pero aquí nos va a servir ¿para qué? Para que la glucosa llegue y se una a la ceramida. ¿Qué tenemos entonces? La unión de una ceramida con una glucosa, como puedes observar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos formando ahí? Estamos formando un cerebrócido, ¿no? Estamos formando un glucocerebrócido, porque en este caso está unida a glucosa. Y si yo le sigo agregando, pero ahora le agrego galactosa, ¿qué estoy formando una lactosilceramida. Una lactosilceramida que ya entraría en la clasificación de un tipo de globósido, ¿no? De dos en este caso, monómeros de, en este caso, carbohidrato, ¿no? Glucosa, galactosa. Y luego ingresaría la galactosa NAC. ¿Qué significa la galactosa NAC? Significa que simplemente tiene la parte de su estructura con un nitrógeno, ¿no? A eso se refiere el NAC. Ahora, esto va a ingresar y vamos a formar otro globócito, ¿no? Hay una gran variedad de globósitos. ¿Qué nos indica el NAC? Que ese globósito puede seguir especializándose a otro tipo de estructuras, ¿no? Hacerse una estructura más compleja, dado que estas estructuras se van a encontrar a nivel del sistema nervioso. Entonces, van a desempeñar roles muy importantes para la señalización y demás. Bien, entonces ahí tenemos la lactosilceramida. Y por otro lado, mira, vamos a partir de esa lactosilceramida para formar ahora los gangliósidos. Hace un rato hemos visto la formación de globósidos y también la formación de cerebrósidos, ¿no? Ahí está. Y bueno, vamos a partir de esta lactosilceramida para no formar ahora globósidos, sino para formar un gangliósido. ¿Cómo sería esto? Bueno, a esta lactosilceramida yo le voy a agregar en este caso un ácido llamado ácido ciálico. El ácido ciálico, de hecho, es una familia de ácidos que van a darme paso a formar un gangliósido, ¿no? El gangliósido, por definición, era aquel, en este caso, glucolípido, al que yo le agregaba una sustancia llamada NAM, ¿no? Que vamos a verlo más adelante, qué es el NAMA, ¿no? Solamente para aclarar un poco, ¿no? Para poner las cosas en su lugar, este es ácido ciálico, es el grupo, es una familia de ácidos, y ese ácido NAMA que estoy diciendo justamente corresponde a esa familia del ácido ciálico, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante, pero para hacerlo así rápido, la lactosilceramida se une con el ácido ciálico y me da esta GM3, que es un gangliósido. Es un tipo de gangliósido llamado M3 por, en este caso, por cómo es que se comportaba en el proceso de electroforesis. Sí, sus nombres GM3, GM2, GM1 son más que todo de cuestión histórica, por cómo es que se mueven en una electroforesis, ¿sí? Entonces, el primero en formarse es el GM3, conocido como hematócido. Este hematócido, en este caso, esta adición de este ácido ciálico, permite la unión de otra galactosa, de una galactosa, en este caso, con un nitrógeno, ¿no? La galactosa NAC que hemos visto acá, ¿no? Se va a unir justamente al ácido ciálico. Entonces formándome el Gm2, ¿no? Entonces estamos en el Gm3, se une la UDP galactosa y me forma el Gm2. Entonces ese Gm2 se puede unir otra vez, ¿no? UDP galactosa. ¿Por qué UDP? Porque UDP, recuerde, el UDP, ¿qué significa? Significa que la molécula está activada. Entonces hemos pasado de un Gm3 llamado hematócido a un Gm2 y de ese Gm2 hemos llamado un Gm1. Recuerda que estamos en el anabolismo estamos construyendo moléculas, ¿no? Hemos pasado de la ceramida, que era una molécula relativamente pequeña. Hemos, en este caso, aumentado su cantidad de glucosa, ¿no? Glucosa, galactosa. Le hemos añadido, en este caso, este ácido ciálico que ha activado un proceso para que se pueda ramificar más, ¿no? Y a partir de la galactosa NAC podemos seguir formando más cadenas. Esto todavía puede continuar, ¿no? Puede ser precursor de otras vías. Pero nosotros nos vamos a quedar aquí porque estos son los gangliósidos más importantes. G, recuerda estos tres de aquí, estos G son gangliósidos, y son gangliósidos todavía. Entonces ahí lo tenemos. Bien, esta va a ser la vía que nos vamos a aprender con respecto a la construcción de los tipos, de la gran variedad de glucosfingolípidos.
Ahora, no te vayas a asustar, tú probablemente veas todo esto y digas, ya fue todo, ¿no? Entonces, vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a ir desde arriba hacia abajo. Entonces, primero vamos a centrarnos en la parte de arriba. Vamos a intentar comprender la parte de arriba. La parte de arriba de toda esta gráfica. Entonces, yo simplemente le he hecho una ampliación, ¿no? Simplemente, lo corté y acá está. Te decíamos que a partir de la ceramida, yo puedo, en este caso, añadirle, por un lado, galactosa. Y por el otro lado, yo le puedo añadir glucosa. Si yo le añado, en este caso, galactosa, estoy formando una galactosilceramida. Si yo le añado glucosa, estoy formando una glucosilceramida. Eso sería lo que estaría haciendo, ¿no? Le añado galactosa, galactosilceramida. Le añado glucosa, glucosilceramida. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que esa ceramida en contacto del UDP galactosa o de la UDP glucosa puede formarme diferentes sustancias, ¿no? Esa UDP al final se va a ir, ¿no? En ambos casos al final se termina yendo y me forma galactosilceramida en caso de que sea una galactosa y glucosilceramida en caso de que sea una glucosa. Ahora, viendo un poquito la clasificación de de los glucosfingolípidos que hemos visto, teníamos los cerebrósidos. Los cerebrósidos, en este caso, justamente se clasifican según si se unen a glucosa o se unen a galactosa. Básicamente es una ceramida unida a una glucosa. Entonces nosotros acá que tenemos una ceramida unida a glucosa. ¿Qué es esta glucosilceramida? Ah, esa glucosilceramida es un tipo de cerebrósido. Entonces ya estamos formando cerebrósidos. Entonces, así como se podía unir con glucosa, como estamos viendo, también se podía unir con galactosa, como hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un galactocerebrósido, ¿no? Entonces, regresando a lo que tenemos acá, podrás ver que nosotros podemos, por la vía de la galactosa, seguir añadiéndole galactosas con otra UDP galactosa y formar esta estructura de acá, ¿no? Esta estructura aquí, la verdad, no la vamos a tener tanto en consideración. Más que todo me interesa que esta parte de acá haya quedado, uy, que haya quedado claro, que haya quedado claro con respecto a lo que tenemos acá, ¿sí? Con respecto a lo que tenemos acá. Bien, entonces continuamos, ¿no? Tenemos todo esto de aquí y bueno, seguimos con la vía. Ya hemos entendido entonces la parte de acá arriba, ¿sí? Hemos visto que la ceramida se puede unir a quién? Se puede unir en este caso a UDP galactosa, a UDP glucosa y formarme en este caso ¿qué? Formarme galactosilceramida o formarme glucosilceramida. Hemos visto que esa ¿no? Esta glucosilceramida y esa galactosilceramida son ambas cerebrósidos. Una es un glucocerebrósido y la otra es un galactocerebrósido. Entonces, ¿cómo defino yo un cerebrósido? Pues es la unión de una ceramida con un monosacárido. Entonces se va a llamar de manera diferente si se une con una glucosa o si se une con una galactosa, como lo podemos estar observando aquí. Esta parte inicial que es la formación de cerebrósidos. Y ya está. Bien, continuemos entonces con la vía, ¿no? Esta parte ya la hemos visto. Continuemos con la vía, entonces ya la parte de arriba está, ¿no? Ya hemos visto la formación de los cerebrósidos. Ahora, bajemos. Veamos esta región de aquí, ¿no? Entendamos primero la parte de arriba, ya hemos visto que acá se puede seguir uniendo galactosa. Ahora entendamos esta parte de aquí. ¿Qué tenemos ahí? Mira, tenemos la galactosilceramida que ya la hemos visto. Y a esta galactosilceramida la vamos a azufrar, ¿sí? Con esta, en este caso, molécula llamada la molécula. ¿Qué es la molécula PAPS? Bueno, la molécula PAPS es la 3-fosfoadenosina 5-fosfosulfato, ¿sí? Lo que sucede es que el sulfato no va a llegar así solito a pum y se va a unir y queda, ¿no? Va a necesitar de una, en este caso, molécula transportadora, justamente, ¿no? Entonces esa molécula transportadora de alta energía recibe el nombre de 3-fosfoadenosina 5-fosfosulfato o en sus siglas la PAPS, ¿no? Que va a unir al grupo sulfato a la galactosa y lo va a azufrar a nuestro, en este caso, a nuestro galactosilceramida. Entonces, ¿qué podemos obtener a partir de eso? Podemos obtener los esfingolípidos de tipo sulfátidos, ¿no? Disculpa. Recuerda que los sulfátidos o sulfoglucoesfingolípidos justamente son el resultado de ¿qué? De la unión de una ceramida, de un ácido graso, de un monosacárido y ahora ese monosacárido se encuentra azufrado, sulfatado, ¿no? En este caso, ¿no? Es el sulfogalactosilceramida que tendríamos en este caso acá, ¿no? Justamente ahí lo tenemos. Regresando, ahí. Bien, entonces ya estaría también esa parte, ¿no? Ya tendríamos todo esto de aquí, toda la parte inicial. Hemos culminado acá, terminado por acá. Y ahora pasemos a esta región de aquí, ¿no? Pasemos a esta región del mapa. En esa región del mapa vamos a tener que la ceramida se ha juntado a la UDP glucosa, ¿no? Ha formado la glucosilceramida, ¿no? Es en este caso su cerebrósido. Y ha, en este caso, juntadose con la galactosa, formándome la
lactosilceramida. ¿Por qué lactosil? Porque si tú juntas galactosa con glucosa, ¿qué estás formando? Lactosa, ¿sí? Entonces, lactosilceramida. Lactosil, lactosa, ceramida. Entonces, esta lactosilceramida le podemos seguir uniendo, en este caso, UDP galactosa, sí, sí podemos seguir uniéndole UDP galactosa. Y formar triohexosilceramida. Pero, yo quiero que te fijes en esta parte de acá. Esto ya lo hemos visto antes, esto no es nuevo. Esto justamente viene de lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Vimos que la ceramida se unía con glucosa y formaba un cerebrócido, que está acá, ¿no? En este caso, formaba un cerebrócido, glucosil, ceramida, un cerebrócido. Luego ese cerebrócido se unía con otra galactosa y formaba un lactosil ceramida, que ya es un globósido. Y ese volvía a juntarse con otra galactosa, que estamos viendo por aquí, hasta formarme el globósido que estás observando acá, ¿no? Ahí ya tendríamos la formación de esas estructuras. Ya lo hemos visto antes, simplemente que ahora está en un mapa totalmente condensado, ¿no? Recuerda que para todo yo que le estoy añadiendo UDP galactosa, UDP galactosa NAC. Y acá te explico un poquito qué es la UDP galactosa NAC. Como te digo, es una galactosa que está en este caso aminada, no tiene un grupo N-acetilo, que es este que estás observando aquí. ¿Sí? Entonces, su presencia lo que indica es que esto va a poder seguir especializándose más, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver en la otra ruta, ¿no? La galactosa NAC va a ser como un indicador de que el metabolismo puede continuar, ¿no? La estructura es tanto compleja. Bien, entonces ya tenemos esa parte de la vía también. ¿Qué estamos formando a partir de esta región de la vía? Bueno, estamos formando cerebrócidos y globócidos. Por allá, ¿qué estábamos formando? Estábamos formando galactocerebrócidos y estábamos formando, en este caso, sulfátidos, ¿no? Entonces, ahora, bueno, acá está justamente los globócidos. ¿Qué son los globócidos? Los globócidos son la unión de una ceramida, un ácido graso y un oligosacárido, ¿no? En nuestra PPT, en nuestra PDF de guía a nosotros nos colocan justamente lactosilceramida. ¿Por qué? Por la lactosa y por la ceramida que tenemos en esta estructura de aquí. Recuerda que la ceramida, ¿qué es? Básicamente la unión de la esfingosina más el ácido graso. Eso es la ceramida. Bien, entonces ya tenemos entendido toda la parte de acá arriba. La parte de los sulfátidos, la parte de los globósidos y ahora faltaría ir acá, a la parte de los gangliósidos, ¿no? Entonces vamos a entender cómo es que se forman esta región, pero esta región no es independiente, ¿no? Estás viendo que se conecta directamente con la región de los glucocerebrósidos, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Bien, vamos a seguir entonces por aquí. Yo simplemente he extraído esas dos regiones y vamos a explicar, ¿no? Empezamos aquí en el lactosilceramida. Ya no es necesario que volvamos a repetir esto, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces la lactosilceramida se va a unir a una sustancia llamada justamente CIA por sus siglas o llamada el ácido ciálico. Sí, el ácido ciálico y nos va a formar el hematócido. La estructura del ácido ciálico es esta, que estás viendo aquí. Y este ácido ciálico, ¿sabes lo que va a indicar? Va a indicarme de que esta sustancia, este hematócido, ya dejó de ser en este caso un globócido y ahora es un gangliósido. ¿Por qué? Porque luego voy a explicar, ¿no? Vamos a ver qué era lo que hacía que una sustancia química sea un gangliósido. Pero dejémoslo ahora en que este grupo CIA, este grupo ácido ciálico, ha generado que esta lactosilceramida pase ahora a ser un hematócido, un gangliósido. Entonces se le va a seguir añadiendo la galactosa NAC, ya hemos visto la estructura de la galactosa NAC, y se va a unir formando, en este caso, una ramificación, como puedes observar, ¿no? Se une a la galactosa NAC y forma el gangliósido de Tay-Sachs. Ahorita vamos a ver también por qué se llama gangliósido de Tay-Sachs, pero en este caso vamos a ir colocándole el GM3, GM2 y el último va a ser el GM1. Esto también ya lo hemos visto, lo coloqué hace un rato en la diapositiva anterior, ¿no? Que iba progresivamente añadiéndole más, en este caso, monómeros, y poco a poco se iba haciendo más grande la estructura, un poco más compleja, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer luego? Le añado galactosa y formo el GM1, que son todos gangliósidos. Gangliósido M3, gangliósido M2, gangliósido M1, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la cantidad de los monómeros de glucosa, monómeros de galactosa, en este caso, que va a tener esa estructura que estamos viendo ahí. Entonces, regresando, ¿qué es entonces un gangliósido? Regresando a la clasificación del inicio, ¿no? Un gangliósido es una estructura, ¿sí? Que deriva de un globósido, como acabamos de ver, que es de una ceramida y varios azúcares, como hemos visto, deriva de la lactosilceramida, que habíamos dicho, eso es un globósido, pero, ¿cuándo deja de ser globósido y cuándo se convierte a gangliósido? Cuando a ese globósido se le añade el ácido N-acetil neuramínico. ¿Y sabes cuáles son las siglas de ese ácido N-acetil neuramínico? Se llama también NANA.
pero ese ácido pertenece a la familia de unos ácidos que justamente, ahí está el ácido N-acetilneuraminato, justamente pertenece a la familia de el ácido ciálico. Entonces, ¿qué hemos visto hace un rato? Hemos visto justamente que le añadíamos el ácido ciálico. Le estamos añadiendo entonces en este caso, un tipo de ácido de la familia del ácido ciálico, que específicamente va a ser este ácido de acá, el ácido N-acetilneuramínico. Y formamos ahora un gangliósido. Esa es la diferencia entre un gangliósido y un globósido que hemos visto en las estructuras anteriores, ¿no? En resumen, en resumen, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces que la ceramida puede formarme ¿qué? Puede formarme cerebrósidos, puede formarme sulfátidos, puede generarme globósidos y puede generarme gangliósidos. Ese es el resumen general de todo ese mapa metabólico que acabamos de ver. Es básicamente todo el proceso de formación, todo el proceso de tipo anabólico para la formación de los diferentes tipos de glucoesfingolípidos que existen, ¿no? Como puedes observar, algo muy común en todos ellos es que usamos UDP glucosa, UDP galactosa. En algunos casos le agregamos el ácido ciálico. ¿Para qué? Para cambiar de nombre, ¿no? O sea, por así decirlo, cambiarle la estructura, ¿no? Uno era globósido, le agregaste el ácido ciálico y dejó de ser globósido. ¿Ahora qué es? Ahora es gangliósido. Acá, por ejemplo, ¿no? Con el PAPS, con la 3-fosfadenosina 5-fosfosulfato. Sulfatabas, en este caso tu cerebrósido, y dejaba de ser cerebrósido y se convertía en sulfátido, ¿no? O al propio cerebrócido glucosilado, tú podrías seguir añadiéndole y transformarlo a un globósido. ¿Sí? Eso sería lo que sucede. Ahora, así como hay un proceso de formación, que es lo que básicamente hemos visto, es relativamente complejo porque hay un conjunto de reacciones, ¿no? Bastante ramificadas, pero ahora lo hemos intentado ordenar, ¿no? Para entender, a partir de la ceramida, ¿qué era la ceramida? La ceramida es esfingosina con un ácido graso, unido a través de un enlace amida. Si a esa ceramida yo le agrego monosacáridos, yo formo en este caso cerebrósidos. Si ahora a esos monosacáridos sigo agregando más monosacáridos, genero un globósido. Y si ese globósido yo le agrego un ácido especial llamado ácido, bueno, un ácido perteneciente a la familia del ácido ciálico, ¿no? Que era el ácido NAMA que habíamos visto, vamos a formar gangliósidos. Si yo al galactocerebrósido lo sulfataba, formaba sulfátidos. Entonces yo a partir todo de dónde parto de la ceramida. Y bueno, no vayamos a omitir todavía que a partir de la ceramida también podíamos formar la esfingomielina, que lo habíamos visto antes, ¿no? Entonces, así como hay una formación, que ya es básicamente todo el proceso anabólico que acabamos de ver, como son los esfingolípidos y relativamente es un tema corto, ¿no? Corto entre comillas, porque hay, como te digo, han sido bastantes reacciones y bastantes cositas que tuvimos que aclarar, vamos a tener que ver también la degradación de estos esfingolípidos. Y esos esfingolípidos, ¿cómo se degradan? Va a ser la misma vía. Va a ser la misma vía. Solamente que va a ser ahora una vía reversa. Sí, ahora va a ser una vía en reversa. ¿Dónde terminamos en este caso, en caso de los gangliósidos? Terminamos en la GM1, ¿te acuerdas, no? Acá está, mira. Voy a colocarlo por acá. Terminamos en la GM1. ¿Dónde está? Acá, mira, en la GM1 terminamos. En los globósidos terminamos en este que se llamaba globósido, en los sulfátidos acá en la sulfo-galactosilceramida y en este caso en las estructuras que tenían dos galactosas, terminamos en esta estructura que tenemos acá, que acá estará su nombre, si mal no me equivoco, justamente, ¿no? Es la neuraminasa, que va a ser una enzima que va a actuar a nivel de acá, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? A través de cada una de estas estructuras que son el fin, podemos regresar. Así como fuimos, ¿no? ¿Te acuerdas de ceramida? Lo glucosilábamos, luego le seguíamos añadiendo galactosa, luego le añadíamos el grupo ciálico, luego le seguíamos añadiendo galactosa. Ya, yo puedo hacer lo contrario. Puedo quitar, puedo quitar, puedo quitar, puedo quitar, puedo quitar y llegar hasta la ceramida. ¿Para qué? Para producir esfingosina y un ácido graso finalmente. Lo mismo acá, ¿no? De globósido paso a su triexosilceramida, luego a la lactosilceramida, luego a la glucosilceramida. Retrocedo lo mismo que acabamos de ver hace un rato y regreso a lo que había al inicio. Lo mismo por acá y lo mismo por acá. Retrocedo. Para eso hay enzimas. Justamente estas son las enzimas. Bueno, estas de aquí que están aquí sus nombres son algunas enzimas. A nosotros ahí al costado nos han colocado como algunas enfermedades que puede ocurrir a nivel por así decirlo, de la no síntesis de este tipo de enzimas. Recordando que las enzimas son, a fin de cuentas, la mayoría proteínas, estas proteínas van a ser codificadas por genes. Entonces, las enfermedades, en su mayoría relacionadas a algún error
algún error en este caso en la síntesis de esas enzimas, son enfermedades genéticas, son enfermedades de la herencia. ¿No? Son enfermedades de la herencia que justamente vamos a ver más adelante. Entonces nosotros nos vamos a centrar más que todo a nivel de los gangliosidos, que es la vía más importante, la que tiene más nombrecitos de enfermedades. Entonces justamente esta vía, ¿para qué ocurre? Para, en este caso, poder regresar a la ceramida, poder regresar al esfingocine y poder reusar los materiales quizás, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando en este caso no, no ocurre este proceso correctamente? Como dice acá, el reciclaje de estas estructuras tiene que ser secuenciado. No te puedes saltar los pasos, tiene que ser uno después de otro, uno después de otro, ¿no? Entonces, si fallase alguno de esos pasos, van a haber enfermedades de por medio. Entonces, ¿cómo se le llama a ese colapso, a ese error al momento del fallo de las enzimas? Justamente las enfermedades de depósito lisosomal o llamadas lipidosis, ¿no? Lipidosis, claro, sería lipidosis, que van a encargar, bueno, van a generarse a raíz de justamente un error al momento de fabricar la enzima, ¿no? También en este caso puede suceder por el error del sustrato también, ¿no? Entonces, ¿esto qué principalmente va a afectar? Bueno, hemos escuchado que se llaman gangliósidos, hemos escuchado que se llaman cerebrósidos, que estaban en las vainas de mielina. Entonces, sus órganos diana, en donde van a afectar principalmente, justamente van a ser aquellos que están relacionados al sistema nervioso, justamente, ¿no? Y en algunos casos al hígado, porque recuerda que el hígado es un centro de producción de lípidos, a fin de cuentas. Entonces, muchos de estos lípidos van a producirse también a nivel del hígado y del hígado serán transportados luego, ¿no? Entonces, van a ser justamente el cerebro, el hígado, el vaso y la médula ósea aquellos que van a sufrir mayor impacto, van a ser los más dañados, justamente por esa razón. Bien, acá tenemos alguna matriz diagnóstica de las enfermedades. Una de, o sea, las más relevantes o las que he colocado aquí, ¿no? Que se han colocado ahí, para tener una referencia, ¿sí? Porque nosotros, en este caso, le damos un enfoque diferente al curso de bioquímica, más allá de, bueno, en este caso nosotros queremos ver más que todo el lado de la biología, ¿no? Del proceso químico tras de lo que está pasando acá. Pero nunca está de más ver las enfermedades, ¿no? La enfermedad de Gaucher, la de Niemann-Pick, la de Tay-Sachs, que hemos visto hace un rato, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Craig, ¿no? Cada una está relacionada a una enzima deficiente de ese proceso de formación de esfingolípidos, perdón, de destrucción de esfingolípidos o de degradación, mejor dicho, de esfingolípidos, ¿no? Destrucción es que ya no estén, ¿no? Entonces, justamente lo que estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, van a acumularse los lípidos, dado que, bueno, al no actuar esa enzima se va a acumular un exceso del sustrato, ¿no? Y eso es generado en algunas ocasiones, pues, la mayoría de veces, por un patrón de la herencia, ¿no? La mayoría son herencias de tipo autosómica recesiva, siendo la enfermedad de Fabry una enfermedad ligada al cromosoma X, no está ligada al sexo. Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La enfermedad de Tay-Sachs. ¿A qué nivel actúa la enfermedad de Tay-Sachs? Justamente al bloqueo de la exosaminadasa, que es la enzima que va a actuar a nivel del gangliósido GM2 cuando en este caso pasa al GM3, ¿no? En este caso su obstrucción va a generar en este caso manchas a nivel de la mácula ocular. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces estos gangliósidos van a tener función en la vista y en regiones de los nervios, ¿no? Ahora bien, también podría generar en este caso esplenomegalia, hepatoesplenomegalia, que sería en este caso un agrandamiento del hígado, dado que, como hemos dicho, estas sustancias son producidas justamente a ese nivel, también a nivel del hígado es un centro de producción de lípidos muy grande, entonces va a haber una acumulación de lípidos, ¿no? Justamente aquí también dicen, ¿no? Se acumulan los lípidos en los lisosomas de las células nerviosas. Entonces van a tener que ser transportados a algún lado. Bien, ¿dónde se ubica? Acá está, ¿no? Justamente a partir del GM2 hasta el GM3, ahí está, en este caso, el acetilhexoaminasa A, que si se obstruye, que si ya no funciona, forma la enfermedad de Tay-Sachs. Esa es la razón también por la que el gangliosio se llamaba el gangliosio de Tay-Sachs. No está relacionado estrechamente con la enfermedad de Tay-Sachs, ¿no? Entonces ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí está lo que vendría a ser esa estructura. La otra enfermedad que vamos a mencionar va a ser la enfermedad de Gaucher. Como digo, yo no voy a hacer tanto un análisis de los síntomas y demás. Más que todo quiero ver a nivel de qué parte de la vía actúa, ¿no? Y qué consecuencias podríamos deducir a partir de eso, ¿no? Entonces, recuerda, la lipidosis es una acumulación de lípidos dado que hay una falla enzimática, ¿no? Es la más frecuente, dice, es una lipidosis lisosomal. Recuerda que, bueno, el lisosoma se va a encargar justamente de degradar, ¿no? Con las enzimas que tenga el lisosoma. Entonces, si el lisosoma no tiene las enzimas necesarias, van a producirse este tipo de enfermedades. ¿Dónde estaría esta enfermedad a nivel de qué parte de la vía? Bueno, justamente en la región de acá. La glucosilceramida, cuando pasa a ceramida,
se obstruye el paso de aquí y esa obstrucción me va a generar justamente la enfermedad de Gaucher. ¿Cuáles son bueno, en este caso los signos claves otra vez, ¿no? El aumento del tamaño del hígado, el dolor óseo, ¿no? Y demás. Acá, bueno, el proceso es que los macrófagos se van a cargar de lípidos, ¿no? Va a haber una acumulación de lípidos y van a generar un aspecto estriado, ¿no? Justamente eso se le llama las células de Gaucher. Ahí está. Bien, la ficha clínica para la Niemann-Pick, bueno, otra vez vamos a pasar ahora de esfingomielina, la ceramida más la fosfocolina. Y en este proceso también vamos a tener la hepatoesplenomegalia severa, o sea, el tamaño del hígado va a aumentar, ¿no? Entonces, hay también variantes, como te digo, no voy a hacer tanto énfasis en su análisis médico, quiero ver dónde está ubicado, ¿no? Entonces estaría ubicado a nivel de esta parte de la vía. ¿Sí? Entonces aquí está número 5, en este caso la esfingomilinasa, se rompería, bueno, no se rompería, sino no se produciría o habría un defecto en su codificación y habría ese tipo de enfermedad, ¿no? Ahí tendríamos esa enfermedad. Por otro lado, la tenemos las de Fabry de Craig, ¿no? En este caso, para tener como dato interesante, ¿no? Quizás por ahí puedan colocar alguna pregunta, aunque yo lo dudo bastante, la verdad. Y es que la enfermedad de Fabry, hemos visto que es de las pocas enfermedades, pues la única enfermedad relacionada a los esfingolípidos, ¿no? Una esfingolipidosis ligada al cromosoma X, o sea, está ligada al sexo, ¿no? En cambio, las otras siguen siendo enfermedades de tipo autosómica recesiva, ¿no? Entonces tenemos la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Craig, ¿no? Que van a actuar justamente a nivel de estos dos casos, ¿no? ¿Dónde están estos casos? Mira, le dice en este caso que actúa a nivel de la alfa-galactosidasa y de la galactosilceramida para que se transforme después. ¿Dónde están esos dos procesos? Aquí, ¿no? Aquí está, de la galactosilceramida con la ceramida y en este caso de la trioxicilceramida a la lactosilceramida, ¿no? Que es estos que estás viendo aquí, ¿no? Del globócido, uy, el globócido tendría esas acciones que estamos viendo en esa región. Bien, entonces esa sería ya la parte final, ¿no? Hemos visto todo lo que es, entonces yo regreso a este mapa, hemos visto todo lo que va a ser la formación y degradación de los esfingolípidos, ¿sí? Hemos visto todo eso, cómo se forman, cómo se destruyen, e incluso qué enfermedades podrían surgir a partir de la incorrecta decodificación de sus genes para formar proteínas, ¿no? Entonces eso sería todo.